porque obviamente pues nosotros tenemos una aversión natural a los ofidios y y a muchos animales, y entonces por eso no queremos como saber muchas cosas de ellos. Eso ha sido una cosa histórica en la medicina, ¿no? Y tal vez a mí me parece que algunas técnicas de enseñarnos a los ofidios por sus características fenotípicas, esto ha desviado un poco la atención del médico, y el médico no es un buen clasificador de ofidios, porque nosotros no hemos sido criados con esa cultura, ¿no? De clasificar ofidios, y ni siquiera somos capaces de manipular los muertos menos vivos, ¿sí? Entonces, cosas anecdóticas. Yo he tenido ofidios en cajas de cartón sí, que llevan los pacientes. ¿Y quién abre la caja? Nadie es capaz de abrir la caja de cartón, porque uno cree que va a tener un accidente, lo va a morder el ofidio. O está muerto y está enroscado así, y uno no es capaz de separarlo y mirar sus características, ¿no? Para ver cómo es. Eso a mí me ha pasado. Entonces, por eso le digo que es como un poco complicado para nosotros. Lo otro que yo le veo es que aún muertos y pequeños y todo, esto no somos capaces. Hace poco, yo creo que unos 6 meses, yo estaba en la clínica, y un señor de área rural cercana acá a Bucaramanga tuvo un accidente ofídico en un dedo de la mano. Y el dedo estaba como una morcilla y todo. Y entonces, pero el señor pues no tenía una gran intoxicación, era algo leve. Y le pregunté, bueno, ¿y cómo era el ofidio? El señor se metió la mano al bolsillo, ¿sí? Y sacó el ofidio que estaba muerto y me lo puso en la mano. Me lo entregó, y yo cuando me quedé con el ofidio en la mano, yo casi caigo de para atrás, ¿sí? Entonces, obviamente no lo podía hacer, no me podía tirar para atrás, porque pues estaba atendiendo a un paciente y él lo tenía en el bolsillo, o sea, él estaba muy confiado, él es del campo, ¿no? Yo no podría, yo no había tenido la experiencia esa de que le pongan a uno un ofidio en la mano. Bueno, entonces yo me quedé con el ofidio, listo, y había un montón de médicos ahí en el escritorio donde yo trabajo, estaban varios médicos, como unos 4 médicos, y yo me llevé el ofidio en la mano, escondido, y cuando llegué a donde ellos, lo tiré encima del escritorio. Era una serpiente así pequeña, una serpiente chiquita, y eso, todo el mundo, todos los que estaban ahí saltaron, sí, para los lados, 2 metros, etcétera, etcétera, y me putearon, ¿sí? Entonces yo me di cuenta que no era yo solo el del temor, sino que todos los que estaban ahí teníamos ese temor. Entonces, y estaba muerto, y me tocó, no, pues está muerto, ¿no? ¿Por qué se asustan? No, ¿qué tal? Sí. Entonces, dije, una razón más para que nosotros no seamos, pues, no sepamos clasificar los ofidios. Otra vez me acuerdo, en el hospital, hace muchos años, cuando trabajaba, llevaron un ofidio, y era, pues, el campesino decía que era un botros, o sea, que era una talla X. Yo la miraba, ¿sí? Y la veía, y a mí me parecía que no, porque la que ustedes ven, por ejemplo, ese color café que ustedes ven en la figura, sí, esta que yo veía era diferente, em, tenía tenía unos colores más pálidos, no era tan bonita como la que yo tenía en mi cabeza, la foto en mi cabeza. Entonces, Mm, obviamente pues yo dije, no, pero eso, esta no parece, no es, y todo, y finalmente sí era, o sea, el campesino tenía razón, el que estaba equivocado era yo, ¿sí? Entonces yo la veía como muy fea, como que no era, y entonces hasta pensé, yo dije, hasta los ofidios en las imágenes de su face, no sé, tienen buenas fotos, ¿sí? En la vida real son diferentes. Entonces eso me pasó, y bueno, eso fue como otra experiencia. Pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a mirar qué ofidios tenemos nosotros y en dónde están. Entonces, en general, los ofidios venenosos están a alturas inferiores a 2.500 metros.
Eso es como un parámetro, o sea que no vamos a tener accidentes ofídicos con envenenamiento en los páramos, ¿sí? Digamos en Betas, en Berlín, ni en los páramos. Entonces, va a haber ofidios en tierras calientes, o en tierras templadas o calientes, principalmente en tierras calientes. Eso es como una cosa que debemos tener en la mente. Nosotros tenemos acá en la zona de Gorgona y Gorgonilla y Malpelo, en el Pacífico, una especie marina que es venenosa, produce parálisis. Es una serpiente grande, muy grande, que tiene unos colores en anillos de color blanco y negro, y que ha sido vista en esa zona del Pacífico colombiano. Obviamente muy lejos de la costa nariñense y del Cauca. Entonces, mm, pero no hemos tenido ningún accidente ofídico reportado por esa serpiente. Entonces, tal vez no vale la pena que el médico se confunda con un envenenamiento que nunca va a haber. Entonces, la quiero desechar. Eh, También tenemos pues muchas familias y muchos géneros, pero digamos que a nosotros como médicos nos interesan solo dos familias. Sí, la familia Viperidae, que es la que tiene el 98% de los accidentes ofídicos, y la familia Elapidae, que tiene el 2% de los accidentes ofídicos acá en Colombia. O sea que no tendría sentido conocer otras familias ni otros géneros. Más o menos estamos hablando de unos 7 a 9 géneros que hay acá en Colombia. La siguiente. Pasemos a la siguiente. Daniel, pasa a la siguiente. ¿Me están oyendo? Sí, señor. Sí, doctor. Sí. Ya, listo, gracias. Esto, nosotros tenemos, bueno, vamos a hablar sobre qué productos tóxicos tienen estos ofidios venenosos. Entonces, hay unas que son no exclusivas, sino que tienen un envenenamiento hematológico, porque alteran la cascada de la coagulación. Esas son la gran mayoría. Y ellas tienen otras proteínas, ¿sí? Y otros péptidos, unas hialuronidasas que ayudan a la penetración del veneno a través de los tejidos. Tienen incluso enzimas nefrotóxicas por sí mismas que causan también, además por otros mecanismos, insuficiencia renal. Producen destrucción muscular y producen obviamente empeoran la alteración de la función renal. Y tenemos otro grupo, otra familia que solo es neurológica o neurotóxica, ¿sí? Entonces, en la primer grupo están los géneros, vamos a hablar de géneros, ahorita más adelante yo les explico bien lo de las familias y géneros, pero digamos que los géneros botrópico, lachésico y crotálico, que son las que producen envenenamiento hematotóxico, ¿sí? Está el grueso de los envenenamientos. Y en las neurotóxicos, el género Micrurus produce un bloqueo neuromuscular y causa parálisis. Entonces nosotros tenemos que mirar, es como médicos, en dónde, la clínica del paciente para dónde apunta. ¿Es con envenenamiento hematológico o es neurológico? Algunas de las primeras, digamos, de los elementos hematotóxicos también tienen algún síntoma neurológico, pero siempre, sí o sí, tienen alteración de los tiempos de la coagulación del fibrinógeno y entonces se caracteriza, o sea, siempre tienen envenenamiento hematotóxico. En cambio, las exclusivamente neurotóxicas solo es neurotoxina y no tienen ningún tipo de presentación clínica diferente, o sea, no producen ni alteración hematológica y muchas veces no producen insuficiencia renal ni nada, sino una parálisis progresiva que hace que la presa
se muera en una insuficiencia respiratoria aguda, pues hipercápnica o por parálisis o por hipoventilación. La siguiente. Bueno, en el mundo pues se reportan, bueno, primero que todo nosotros, yo tengo que decir que nosotros, si ustedes revisan acá en Colombia, nosotros creo que solo a partir del 2008 el accidente ofídico fue un evento de notificación obligatoria y aparece en el Civigila. O sea, tendríamos como 12 años de historia, nada más, a pesar de pues tener cientos de años de existencia. Entonces nosotros no podríamos como decir que acá en Colombia tuvimos accidentes ofídicos en, no sé, en el siglo pasado tantos, porque en realidad no fueron bien documentados, no estaban notificados y no tenemos una buena estadística, como sí lo hay en otros países latinoamericanos. Tal vez los países que más han explorado sobre envenenamiento ofídico en Latinoamérica son Costa Rica, México y Brasil. Estos han sido como países donde, porque en ellos también ha habido una alta prevalencia del accidente ofídico, ellos se han preocupado bastante por esto y tienen unos serpentarios famosos, ¿sí? En Costa Rica se llama Clodomiro picado, en Brasil se llama Butatán, creo, y el de México no recuerdo el nombre ahora. Y son serpentarios, obviamente, donde están bien clasificadas las ofidios y ellos producen suero antiofídico para el consumo nacional y para exportar. Entonces ellos tienen lo que nosotros no tenemos. Nosotros producimos solo suero antiofídico polivalente, porque no producimos el antierapídico acá en Colombia en el Instituto Nacional de Salud. Entonces casi siempre todos esos sueros y muchas veces la producción nacional es baja y para el requerimiento nacional y tenemos que importarlo. Entonces mire que nosotros sí estamos en desventaja con respecto a otros países aquí del área. 5 millones de accidentes ofídicos, un poquito más, se reportan anualmente en el mundo, de la cual como la mitad producen envenenamientos de verdad y la otra mitad son falsos envenenamientos, o sea, solo accidente ofídico pero sin envenenamiento. La mortalidad no es despreciable, mire, 125.000 por año en todo el mundo. En Latinoamérica se reportan más o menos 150.000 accidentes, envenenamientos, 5.000 muertes por año en Latinoamérica, y Colombia reportó en el año 2017 casi 5.000 accidentes ofídicos. Entonces, la cifra es considerable, no es tan baja como uno piensa. Porque claro, nosotros estamos acá en una zona, pues, ¿cómo se llama? Urbana, que sí, pues no estamos en áreas rurales y en pueblos, que es donde más se presenta. La siguiente, Daniel. Acá en Colombia, pues, si uno se pone a mirar esto por densidad de población, pues el Baupés, todos los llanos orientales, sí, son las zonas donde más accidentes ofídicos hay. Y después pues, viene el Chocó y después vienen las zonas selváticas del Cesar, de la Guajira. Y a nosotros acá en Santander nos corresponde la parte del Magdalena Medio, de San Vicente de Chucurí, Cimitarra, ¿sí? Sabana de Torres, Barranca Bermeja, donde es donde más accidentes ofídicos se reportan. Sin embargo, ha habido accidentes ofídicos incluso aquí en el área metropolitana de Bucaramanga. Entonces, en la escarpa de Bucaramanga también ha habido accidentes ofídicos. Ha habido accidente ofídico reportado en la mesa de Ruitoque. Entonces, mira que tampoco es que no tengamos accidentes ofídicos. Yo vi una señora hace unos años que tuvo un accidente ofídico, era hija de un médico que vivía en Ruitoque. Y bueno, y en una casa de Ruitoque, pero claro, como allá hay monte, entonces y fuentes de agua, pues probablemente sea un terreno ideal para los ofidios. También una vez vi un muchacho de unos, no sé, 14 años, que en un barrio de esos periféricos de acá, Bucaramanga, que están como después de, no sé, digamos que, ¿cómo se llama eso? De la alcaldía hacia abajo, el barrio Independencia, la feria, y después de ahí el barrio Independencia, en esta escarpa,
sí que hay unas invasiones. Hubo una vez un paciente que yo atendí y eso pues es Bucaramanga, Bucaramanga, Bucaramanga. Entonces, y estaba envenenado, o sea, tenía accidente ofídico con envenenamiento. Entonces, esto no es que no exista. Sin embargo, obviamente la gran mayoría de los accidentes ofídicos acá vienen del Magdalena Medio, ¿sí? Y de San Vicente de Chucurí, porque la zona cacaotera tiene bastante ofidio, o sea, la zona donde hay café y cacao, es zona donde hay bastantes ofidios. Entonces, también vemos bastante paciente que procede de esta zona de Magdalena Medio y de la zona templada de San Vicente de Chucurí. La siguiente. Bueno, entonces, a los médicos que tanto nos ha costado identificar los ofidios, yo creo que tenemos que tener algunas cosas en la mente, digamos cosas generales, no es algo así como específico en la cual uno dice, esa es fulana de tal, ¿sí? Porque muchas veces yo también veo que el ofidio no acompaña al paciente y es más de la mitad de las veces. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué fue? Dijo, no sé, fue un accidente con una serpiente, pero ¿y qué era? No sé, no la pude ver bien. Entonces, ahí no, así usted sepa todo lo que sepa de cómo son los ofidios venenosos o no venenosos, pues no le sirve, ¿sí? Porque no, el ofidio no llegó con el paciente. Eso pasa frecuentemente, entonces hay que mirar es la clínica del envenenamiento para ver qué tipo de ofidio era. Y entonces sí se puede llegar a un diagnóstico. Pasa a la siguiente. Entonces, uno podría pensar que las serpientes que tienen estas cabezas triangulares, ¿sí? Son venenosas. Las que tienen las cabezas redondeadas no suelen ser venenosas. Las serpientes que tienen colmillos, ya sea anteriores o posteriores, ¿sí? Suelen ser venenosas. Las serpientes que tienen dientes suelen ser no venenosas. Las serpientes que tienen las pupilas verticales, ¿sí? Suelen ser venenosas. Las que las tienen más redondeadas o menos verticales, suelen ser no venenosas. Las que tienen una especie de nariz o de tercer ojo, que se llama fosa termorreceptora, suelen ser venenosas. Las que no las tienen suelen ser no venenosas. O sea, los que tienen la cola corta y roma suelen ser venenosas. Las que tienen colas largas y delgadas suelen ser no venenosas. Y también por colores también ha habido serpientes que por sus colores de rojo, amarillo, negro, amarillo, son venenosas. Aquellas que tienen esos colores café que se cruzan en forma de X también suelen ser venenosas. Pero yo como les dije al principio, no veo tan claro que un médico pueda clasificar un ofidio basado en lo que le cuentan o en lo que ve, porque no es tan fácil. La siguiente. Entonces vamos a clasificarlas por su envenenamiento, o sea, por lo que ellas producen, vamos a clasificarlas. Entonces, vamos a partir de que nosotros tenemos acá en Colombia dos familias de ofidios venenosos, dos familias, que son la familia Viperidae, que ocupa el 98% de los accidentes ofídicos con envenenamiento en Colombia, y la familia Elapidae, que ocupa o produce el 2% de los envenenamientos por accidente ofídico en Colombia. La familia Viperidae siempre produce envenenamiento hematológico, o sea, ustedes van a ver que esos pacientes tienen alterados los tiempos de la coagulación y el fibrinógeno. Hay consumo. Es una coagulopatía lo que producen, y entonces inicialmente hay coagulopatía, pero después cuando se han agotado los factores de la coagulación, se producen sangrados. Entonces, frictenas, hematomas, sangrados, y esos sangrados pueden ser menores o mayores. Menores, estoy hablando de gingivorragia, epistaxis o sangrado local en los sitios de la mordedura, o sangrados mayores que corresponden a sangrados, no importa el tamaño, en el sistema nervioso central, sangrados en la vía aérea, o sea, hemoptisis, hematemesis, melenas o hematuria franca,
que son los sangrados mayores. O sea, ese accidente ofídico de la familia Viperidae siempre va a tener un envenenamiento que una de las manifestaciones son la intoxicación hematológica y el sangrado como manifestación clínica. Y en cambio, los celápides, que es la otra familia, no producen nunca envenenamiento hematológico. Entonces produce un envenenamiento neurológico y ellas es solo el 2% de los accidentes ofídicos acá en Colombia. Nosotros tenemos que mirar que el comportamiento de los accidentes ofídicos en Colombia es diferente que en el sur de los Estados Unidos, porque digamos que en la literatura americana o norteamericana, el accidente ofídico más frecuente es por Crotalus. Para nosotros es el Botrops. Entonces, y las proporciones son así grandes, digamos que para nosotros el 95% son Botros, para ellos el 95% de los agentes son Crotalus. Entonces, tal vez la literatura y toda la experiencia tiene que ser latinoamericana, de México para abajo, ¿sí? Las serpientes de nosotros, las de la cuenca del Darién, se parecen a las de Centroamérica, y las de Amazonas y de esta zona de Guaviare se parecen a las brasileras. Incluso los sueros que a veces traemos o que se consiguen, que importan, vienen marcados, ¿no? De Costa Rica, de Brasil, etcétera, o colombiano, del Instituto Nacional de Salud, o mexicano. Bueno, entonces con respecto a la familia Viperidae, que produce el 98% de los accidentes ofídicos, aunque hay más géneros, yo pienso que a nosotros nos interesan solo 3. Solo 3 géneros para no confundirnos. Hay 5 que se han reportado, pero es que los otros es despreciable en porcentaje los accidentes ofídicos reportados. Entonces no tiene como mucha lógica meterle tantos géneros, sino solo identificar la familia y estos 3 géneros que son los más prevalentes en las intoxicaciones. Entonces vamos a hablar de la familia Viperidae primero. Entonces aparecen 3 géneros. No, deja la anterior. Ok. Aparecen 3 géneros que son el género botrópico, ¿sí? Las especies de ese género, hay varias, se conocen como Asper, Atrox y Furia, como las más frecuentes acá en Colombia, y el nombre vulgar talla X, ¿sí? O mapaná, es como los campesinos la identifican. Entonces, tenemos familia Viperidae, género botrópico, ¿sí? Especie Asper, Atrox o Furia, y nombre vulgar talla X o mapaná. Ese es como como el médico lo tiene que identificar. Ella representa el 95, de ese 98% de accidentes ofídicos, 95 son por ella. O sea, casi todos. Casi todos. O sea que si un médico cierra los ojos y le dicen, hay enfrente suyo un accidente ofídico, ¿usted qué cree que es? Y dice, es un accidente ofídico botrópico, con los ojos cerrados, ¿sí? Le atina al 95% de los casos en Colombia. Así de sencillo. Entonces, pues mira que la cosa se hace fácil, ¿listo? Esa familia y ese género, perdón, produce envenenamiento hematológico. Entonces ustedes van a tener pacientes que tienen localmente sangrados, ¿sí? Y los tiempos de la coagulación van a estar alterados. También produce algunas otras manifestaciones que habíamos dicho, como necrosis de los tejidos, porque hay unas sustancias que son necrotizantes y esto aumentan la permeabilidad capilar, pueden llevar incluso a síndromes compartimentales, ¿sí? Y a veces hasta pérdida de la extremidad, o por necrosis o por síndrome compartimental. Pueden producir sangrados locales menores o sangrados mayores o sangrados a distancia, ¿sí? No solo en el sitio de la mordedura, sino en otros sitios. Y edema que progresa, digamos que en un segmento o del pie o de la pierna, o se extiende al muslo o se extiende hasta el tronco. Entonces, dependiendo de la cantidad de veneno inoculado, vienen las manifestaciones clínicas. Pero lo que el médico tiene que tener en la cabeza es que siempre ese género produce un envenenamiento que es hematológico, hematotóxico.
y que se caracteriza por eso que acabamos de decir, y que representa ese accidente el 95% de los accidentes ofídicos de Colombia. En cambio, el Crotalus, ¿sí? Que es el Crotalus es el género, ¿verdad? La especie es el Crotalus durisus, ¿sí? Y el nombre vulgar es cascabel. Entonces es una serpiente que se identifica porque en su cola, su terminación de la cola es córnea y forma un cascabel enrollado, ¿verdad? Que va a sonar y que ella lo usa como una especie de alerta de que ella está presente para que los depredadores y los demás animales del sitio donde ella vive estén pendientes, y es como marcando su territorio, ¿sí? Entonces es una especie de alarma que ella tiene para marcar su territorio y usa ese cascabel. Ese accidente ofídico representa el 2% de los accidentes ofídicos de Colombia, pero ella tiene unas características diferentes, o sea, produce todo lo que produce el accidente ofídico bootrópico, todo, idéntico, igual, todo, ¿sí? O sea, produce envenenamiento hematológico, produce lesiones locales con sangrado, flictenas, edema, ¿sí? Necrosis, sangrados a distancia, a nivel gingival, epistaxis, puede producir sangrados mayores en el sistema nervioso central, hemoptisis, hematemesis, melenas o hematuria, pero produce algo que no produce el accidente bootrópico, y es que afecta a los pares craneanos. Entonces es un accidente ofídico un poco diferente, porque a pesar de que encaja dentro de las manifestaciones hematológicas y etcétera que tiene en común con el accidente bootrópico, este produce una parálisis de los pares craneanos. Entonces, por ejemplo, afecta al tercer par. Entonces la persona va a tener como una tosis palpebral, ¿verdad? Puede tener anisocoria, ¿sí? Puede tener afectado también, por ejemplo, el glosofaringeo, ¿sí? Puede tener afectado entonces la deglución, el paciente no es capaz ¿cómo se llama?, de deglutir bien, entonces quiere babear, botar, entonces inclina la cabeza hacia adelante, la lengua no la puede manipular bien, entonces la lengua se le trata de ir hacia atrás y lo atora, entonces él tiene que inclinarse hacia adelante, ¿sí? Esto produce compromiso de otros músculos, de otros nervios, digamos, extraoculares. Entonces por ejemplo, parálisis del recto externo, ¿sí? Entonces, obviamente, el paciente va a tener un estrabismo, y entonces va a haber también doble, sí, va a tener diplopia por el estrabismo, y y finalmente, pues, va a tener como puede producirle también incluso parálisis del sostén cefálico, ¿verdad? Y no es capaz de sostener la cabeza, y va a tener como un cuello roto o débil, y el paciente pues va a tener como una especie de unas manifestaciones muy características que hacen de la cara como si fuera un paciente miasténico, y que además no tiene sostén cefálico. Entonces, un médico que se llamaba Rosenfeld lo describió como una característica como casi patognomónica de ese accidente. Entonces dijo, todo paciente que haya tenido un evento, un contacto con un ofidio, y que tenga manifestaciones hematológicas, pero que además tenga parálisis de los pares craneanos, tiene un accidente ofídico por un Crotalus. Y esta serpiente tiene un sistema de inoculación perfecto, mucho más sofisticado que el Botrops. Entonces usa unos colmillos que en vida adulta una serpiente esa es capaz de medir, creo que 2.5 metros, y tiene unos colmillos hasta de 4 centímetros. Es capaz de atravesar una bota, la bota de un campesino, es capaz de atravesarla. Y el sistema de inoculación es como una especie de émbolo, ¿sí? Entonces parece que al contraer las glándulas salivales, ah, es capaz de apretar ese émbolo que tiene en el interior del diente, y transmitir o inocular una gran cantidad de veneno. Un accidente ofídico por un Crotalus es capaz de
envenenar y matar un caballo o un toro de 450 a 500 kilogramos. Entonces, obviamente a nosotros nos va a eliminar como 5 veces. ¿Sí? Entonces, mire que aquí la cosa cambia un poco, porque estos ofidios, casi que todos los accidentes ofídicos por crótalos y por la chesis, me voy a adelantar un poquito, son envenenamientos graves. O sea, uno no ve envenenamientos leves ni moderados por crótalos y la chesis, porque su sistema de inoculación es perfecto. Entonces, uno ve que esos accidentes siempre terminan siendo muy graves. Bueno, eso con respecto al crótalos. Entonces llevamos dos, el bótrops, que produce envenenamiento hematológico y otras manifestaciones que son comunes para todos, y el crótalos, que tiene todas las manifestaciones hematológicas, pero que produce parálisis de los pares craneanos. Ahora aparece otro género que es el lachésico, y la especie muta o muda. Se llama así porque es muy parecida a la cascabel. En la cola termina también en forma córnea, pero no suena. O sea, es muda, muda. Le pueden decir la chesis muda o muta. ¿Sí? Ella no suena. Entonces, es un ofidio muy parecido, pero la cola no le suena. La gente la conoce vulgarmente como verrucosa. Y es el 1% de los accidentes ofídicos de Colombia y del 98% de la familia Viperidae. Ahora, este género, el género lachésico, se diferencia del género botrópico y del género... disculpe, yo contesto una llamada porque... Aló. Es que... mire, es que estoy en clase, no puedo contestar, ¿vale? Chao. Gracias. Este género tiene una manifestación diferente al bótrops y al crótalos. Y es que, además de producir envenenamiento hematológico, es capaz de producir unas manifestaciones de hiperestimulación del nervio vago. Entonces, esto es un paciente que tiene un cuadro clínico un poco diferente, porque sí tiene manifestaciones de sangrados, listo. Tiene eflitemas, edema, necrosis, sangrado gingival, epistaxis, hematuria, hematemesis, hemoptisis, melenas, sangrados al sistema nervioso central. Puede tener cualquier cosa de esas, como los otros dos anteriores, pero produce hiperestimulación vagal. Y la hiperestimulación vagal, esto va a causar unos efectos clínicos diferentes, que son, por ejemplo, va a ser pálido, va a estar frío, diaforético, pero lo más peligroso es que produce bloqueos de alto grado, arritmias cardíacas y bloqueos. Y la persona muere o la presa muere precisamente no solo por el envenenamiento per se de las otras proteínas que tiene, sino porque al producirle estos bloqueos cardíacos o arritmias cardíacas, pues lo lleva a un bajo gasto, y la persona, en caso de que estamos hablando de humanos, fallece por esta causa. Entonces, el envenenamiento es diferente al botrópico, porque el botrópico no produce arritmias cardíacas ni bloqueos, ¿sí? O sea, bradicardias profundas, bloqueos de alto grado, ¿sí? O arritmias lentas. Tampoco se parece al crotálico, porque el crotálico sí tiene algunas manifestaciones de él, pero no produce parálisis de los pares craneanos. Entonces, un médico puede decir, bueno, yo tengo un accidente ofídico enfrente, un paciente con un accidente ofídico, y dice, bueno, ¿tiene sangrados? ¿Sí o no? Entonces dicen, sí, sí tiene sangrado. ¿Tiene los tiempos de coagulación alterados? Los tiene alterados. Listo, es de la familia Viperidae. Ahora, ¿a qué género pertenece? Entonces, si solo tiene este tipo de manifestaciones, pues es un bótrops. Si tiene estas manifestaciones, pero tiene parálisis de los pares craneanos, es un crótalos. Si tiene estas manifestaciones, pero no tiene parálisis de los pares craneanos, pero tiene una hiperestimulación vagal asociada a arritmias lentas, tiene un accidente lachésico. Básicamente, este es como el ejercicio que yo les quería hacer con respecto a este tipo de envenenamientos. Ahora, hablando de la otra familia, que son los celápides, ¿sí? Que el género es el Micrurus, y el nombre vulgar es la coral, ¿sí? o rabo de ají, creo que también le dicen.
representa el 2% de los envenenamientos y ella produce una parálisis porque afecta la placa neuromuscular. Y la presa se va a paralizar y termina en una insuficiencia respiratoria por la parálisis. Entonces, en el caso del ser humano, pues le va a causar exactamente lo mismo, y en caso de que o por la rapidez del envenenamiento o porque no tenga el suero antiofídico específico para este serpiente, porque son diferentes el suero antiofídico de la familia Viperidae que el de la familia Lapidae, no son los mismos sueros. Entonces, en caso de que no lo tenga, pues el médico optaría por intubarlo y asegurar la vía aérea y trasladarlo a un sitio de mayor complejidad. Y al estar intubado, pues obviamente le va a garantizar lo que le hace falta, que es la ventilación, que es el envenenamiento per se de esa familia Elapidae. Esa Micrurus, nosotros conocemos algunas características físicas de ella. Es una serpiente que tiene unos anillos muy coloridos, muy floridos, que cuando siguen la secuencia se llama rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, suelen ser venenosas. Cuando esos anillos son circulares completamente, o sea, no solo por la región dorsal, sino por la región ventral, también suelen ser venenosos. A veces el amarillo es cambiado por blanco, entonces es rojo, blanco, negro, blanco. Entonces, en esa secuencia también puede ser venenosa. Pero bueno, hay varias permutaciones que también lo son, y yo no podría como explicar más con respecto a esto, sino más a la clínica del paciente. Entonces, todo lo que se les parezca una coral que cause envenenamiento con parálisis es un accidente por un elápide, y tienen que asumirlo de esa forma, no importando la permutación de los colores en sus anillos, solo que sabemos que los que llevan la secuencia rojo, amarillo, negro, amarillo, o rojo, blanco, negro, blanco, estos son los más frecuentes, conocidos como corales verdaderas, porque hay corales falsas. Entonces, lo que más importa acá es qué le produjo. Entonces, es el contacto, el nexo epidemiológico con el ofidio más la parálisis. Pero obviamente ese paciente localmente no va a tener nada. Es que a veces lo único que el paciente refiere son disestesias, pero no tienen ni edema, ni sangrado, ni flictena, ni necrosis, no tienen nada. Y a distancia no tienen nada, no tienen sangrados a distancia, no tienen, o sea, no hacen casi que lo único, la manifestación clínica que tienen es la parálisis. Y entonces el médico tiene que basarse solo en eso. Entonces, si ya tenemos estas dos familias, donde está casi el 100% de los accidentes zoofídicos de Colombia, y la familia del lado izquierdo de la Viperidae representa el 98%, y tiene 3 géneros que son los más prevalentes, y ahí es donde está el grueso de los pacientes. Y hay una familia que son los elápides, que se conocen como micrurus o corales, y solo representan el 2% de los envenenamientos, pero ellos solo causan parálisis. Entonces, el médico, yo creo que puede hacer la identificación fácil de estos envenenamientos. Pasemos a la siguiente, donde hay algunas, casi lo mismo que hemos hablado, pero ya con la clasificación, digamos que de leve, moderado a severo. Mira, yo voy a empezar por el lado izquierdo con los elápides. Todos los elápides verdaderos que produzcan parálisis, los envenenamientos son graves, porque uno no puede decir, no, se le paralizó poquito o mediano o mucho. No, si uno se empieza a paralizar, esto es grave, porque incluso progresa rápidamente. En muchos pacientes, en una hora, a pesar de ser un ofidio pequeño, porque ese ofidio es pequeño, creo que el adulto mide como 50 centímetros. Entonces, es un ofidio pequeño que casi siempre lo cazan porque es muy lento, ¿sí? Entonces, pero si el paciente llega y empieza a paralizarse, ojo, ese ofidio, en la parálisis, no considerar, voy a clasificar esa parálisis, no, es grave, o sea, de entrada es grave, porque es un paciente que a los pocos minutos o en pocas horas va a tener una parálisis que compromete los músculos respiratorios y va a entrar en apnea. Entonces el médico tiene que mirar, bueno, lo voy a sí o no a intubar, o alcanzo a colocar el suero antiofídico, o no tengo suero y lo tengo que remitir intubado o no intubado, o me voy con el paciente y lo intubo por el camino en caso de que haga insuficiencia respiratoria en el camino. Entonces, es como una decisión del médico del primer nivel o del segundo nivel en caso de que no tenga suero. Con respecto a la familia Viperidae, ¿sí? Entonces ella, sobre todo el accidente bootrópico, que fue el primer género que hablamos,
sí se puede clasificar en leve, moderado o grave. Entonces, pues todos los accidentes ofídicos van a tener dolor, todos van a tener edema, ¿sí? Entonces, puede ser que el edema corresponda a un solo segmento en el leve, o a 2 segmentos en el moderado, o a 3, o se extiende hasta el tronco en el grave. En la formación de flictenas no es frecuente en el leve, sí en el moderado, y esto es muy frecuente en el grave. La necrosis no es frecuente en el leve ni en el moderado, pero sí en el grave. El síndrome compartimental es frecuente, no es frecuente en el leve ni en el moderado, pero sí en el grave. El sangrado local es frecuente en el moderado y en el grave, no en el leve. Entonces, el médico, basado en esos argumentos, puede como clasificarlo, pero casi que le estoy diciendo que es solo para el accidente hipotrópico, porque los otros 2 accidentes, recuerden que el crotálico y el lachésico, los sistemas de inoculación son sofisticados, y estas serpientes muy grandes son capaces de inocularle a uno una gran cantidad de veneno que hace que el accidente siempre sea grave o termine siendo grave. Entonces, cuando tengamos accidentes ofídicos por crótalus o por lachesis, pensemos que son graves, y casi siempre terminan siendo graves. Eso lo digo porque es que la cantidad de viales de suero antiofídico a aplicar depende de la severidad de la enfermedad. Entonces, ahorita vamos a hablar más adelante sobre eso. Pasemos a la siguiente. Con respecto a las complicaciones de los accidentes ofídicos, obviamente pues habrá complicaciones locales y complicaciones a distancia. Entre las locales pues habrá sangrados y hematomas, ¿sí? Infección local. Con respecto a la infección es una infección que es polimicrobiana, con gram positivo, gram negativos y anaerobios, y deben tener presente que dentro de los gram negativos está la Morganella morgani, que es una bacteria que tiene una cierta resistencia, como en 2/3 partes, a los betalactámicos. Entonces, muchas veces el fracaso que hemos tenido con respecto al uso de betalactámicos, no sé, hablo de ampicilina sulbactam o ceftriaxona, etcétera, esto es porque el germen no es sensible. Obviamente una tercera parte sí lo es. Entonces, se le daría tratamiento a la infección cuando se identifica la infección local o sistémica, pero no le vamos a dar profilaxis. O sea que un accidente ofídico no 100% se le da tratamiento antibiótico, sino que se le puede esperar, si no presenta inflamación o síntomas de infección local o sistémica, pues no requiere tratamiento antibiótico, porque no el 100% se van a infectar. Y entonces tener como presente la Morganella morgani, sobre todo para cuando hemos querido aplicar ampicilina sulbactam, que pues tiene amplio espectro para gram negativo, gram positivos y anaerobios. Recordar que no siempre sirve, porque a veces la resistencia de esta bacteria puede ser bastante importante. En primer nivel, el uso de penicilinas a altas dosis, 20 millones de unidades de penicilina cristalina por día, es como el arma terapéutica del primer nivel, ¿sí? En segundo nivel, las quinolonas y la clindamicina es como el arma de manejo. La necrosis es una complicación grave porque casi siempre terminan amputaciones, y el síndrome compartimental también es muy difícil, sobre todo en los accidentes ofídicos, porque mientras se controlan los tiempos de la coagulación, no se pueden hacer fasciotomías. Entonces hay que acelerar pues la neutralización del veneno para poder llevar a cirugía un paciente de estos. Los cirujanos no lo van a llevar si el INR está por encima de 1.4. Entonces, como la meta es neutralizar esto para que se pueda llevar a cirugía, hacerle fasciotomía y salvamento de las extremidades, porque muchas veces pues han terminado en amputaciones porque no se ha podido llevar prontamente a cirugía. Con respecto a las complicaciones a distancia, pues obviamente habíamos hablado ya de la infección a distancia, que puede ser hasta una sepsis grave, shock séptico, etcétera.
y es polimicrobiana. La insuficiencia renal también, que también tiene varios orígenes, no solo las nefrotoxinas del veneno, sino que además también la fuga capilar, la hipovolemia, que tiene esto a veces agravada por el sangrado que produce hipovolemia, pues llevan a la falla renal aguda. Obviamente los sangrados a distancia, como la hematemesis, la melena, la hematuria, la hemoptisis, y los sangrados del sistema nervioso central, o sea, sangrados mayores, son complicaciones que pueden presentarse en los accidentes ofídicos de la familia Viperidae. El choque asociado también a sangrado, pues, puede presentarse. Y obviamente las arritmias y bloqueos de alto grado también se consideran complicaciones en los pacientes con accidentes ofídicos por la chesis muta. Entonces, mira que hay una popurrí de complicaciones que el médico tiene que considerar e identificar para ver qué tipo de manejo les va a dar. La siguiente. Ahora vamos al tratamiento. Entonces, el tratamiento vamos a dividirlo en dos. El tratamiento de la familia Viperidae, que es el grueso de los accidentes ofídicos, 98%, y el de la familia Elapidae, que es solo el 2%. Toca dividirlos en dos porque los sueros vienen diferentes. Hay suero antiofídico polivalente para la familia Viperidae y hay suero antiofídico antielapídico para la familia Elapidae. Entonces, el médico tiene que saber, bueno, de qué familia es para ver qué suero le aplico. Para la gran mayoría, el 98% de los accidentes que corresponden a la familia Viperidae, pues es el suero antiofídico polivalente. Para la gran minoría, o sea, el 2% de los accidentes ofídicos, aquellos asociados solo a parálisis, se conoce como suero antiofídico antielapídico. Pero antes del suero, el médico tiene que hacer otro y hay que reanimarlo porque probablemente a veces llegan en shock, hay que intubarlos, etcétera. Entonces, la vía aérea puede ser como el ABC de esos pacientes, puede ser anticiparse en caso de que se requiera a la aplicación de cualquier otro tipo de tratamiento, incluyendo el suero. También tiene que pensar en los analgésicos. Los analgésicos, la recomendación que hace la Guía Nacional es que no usemos analgésicos nefrotóxicos, incluso con los antibióticos también se me ha olvidado decirle que, bueno, ahorita lo voy a mencionar, que tampoco evitemos el uso de antibióticos potencialmente nefrotóxicos. Entonces recomiendan el tramadol o la morfina como los analgésicos ideales para estos pacientes. Los líquidos deben ser generosos, sobre todo cuando se piensa o se tienen pacientes hipovolémicos o en choque por fuga capilar o por sangrado. Entonces, los líquidos van a manejarse en forma vigorosa, sobre todo en la familia Viperidae. Los antibióticos, ya habíamos dicho que no debemos usar antibióticos nefrotóxicos, usar antibióticos preferiblemente que no sean betalactámicos porque por la Morganella morganica, su alta resistencia, y en primer nivel recomendamos la penicilina cristalina a altas dosis. El toxoide tetánico es otro elemento que se tiene que tener siempre presente, pero obviamente cuando los tiempos de la coagulación hayan sido controlados porque, pues si no le vamos a causar un hematoma en el sitio de la inyección intramuscular del toxoide. Entonces, podríamos esperar 1 o 2 días hasta que logremos neutralizar la intoxicación para poder aplicar el toxoide tetánico. Con respecto a los celápides, pues obviamente la reanimación, aquí la vía aérea es muy importante porque es la parálisis del paciente lo que lo puede llevar a la muerte. Entonces probablemente el médico tiene que mirar en qué momento requiere o no intubar al paciente. Entonces tendrá que mirar el estado motriz del paciente y saber o tener la idea de que en cualquier momento hay una falla ventilatoria y lo tiene que intubar. Algunas veces o cuando la intoxicación es temprana,
uno alcanza a neutralizar el veneno y no tiene que intubar al paciente. Y el paciente solo con la neutralización del veneno va a recuperar la clínica y la fuerza muscular y no requiere estar intubado, por ejemplo, ni asistido ventilatoriamente. La siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar del suero antiofídico. El suero antiofídico, ya les había comentado antes, que si es para la familia Viperidae, se tiene que pedir como suero antiofídico polivalente. Y si es para los elápides, se debe pedir como suero antiofídico antielapídico. Esas son como la única diferencia que el médico tiene que considerar. Entonces, para los accidentes leves, o sea, leves porque con la clasificación que habíamos visto antes, la guía recomienda aplicar 2 a 4 viales, ¿sí? Hay que mirar también de dónde proviene el suero, porque los mexicanos y los costarricenses aconsejan usar como dosis más altas que lo que aconseja el Instituto Nacional de Salud de nosotros. Entonces, el suero antiofídico polivalente colombiano aconsejan dosis menores, 2 ampollas. A mí me parece que uno le debería aplicar 4 al leve. ¿Por qué? Porque el suero antiofídico, ojalá solo una vez en la vida, si es que se necesita, se le debe aplicar. No ir aplicando dosis y dosis y dosis. Es un suero equino, es un suero heterólogo que puede causar anafilaxia, sobre todo a segundas aplicaciones o a terceras aplicaciones. Entonces, la anafilaxia no se relaciona con la cantidad, sino con la sustancia. Entonces, una persona hace anafilaxia a un solo vial o a 10. A mí me parece que uno debería aplicarle la dosis máxima recomendada, en este caso sería 4 viales. Para el moderado, 6 y para el severo, 10 o más. O más, y abro la boca y los ojos, porque hemos aplicado hasta 25 viales en los accidentes por crótalos por lachesis. Ojo, entonces no es una cifra rígida, sino podría ser más. Nunca es tarde para aplicar suero antiofídico. A veces nos equivocamos y usamos dosis inferiores. Y eso es lo que a mí me parece que no debería suceder. Es mejor usar la dosis tope, porque para arriesgar el paciente a segundas dosis, la cosa es más compleja para el médico. ¿Por qué? Porque a veces hacen anafilaxia a primeras dosis. ¿Cómo será a segundas y a terceras dosis cuando ya está sensibilizado y hay anticuerpos? Entonces la cosa va a ser mucho más difícil. Los viales el médico debe diluirlos para el adulto en 200 centímetros cúbicos de solución salina. O sea, escoge el número de viales y lo diluye en 250 centímetros de solución salina normal. Entonces, para el leve 2 a 4, para el moderado 4 a 6, para el severo 6 a 10. Y los diluyen esa cantidad de solución salina normal. En los niños se recomienda 100 centímetros cúbicos. Ahora, la cantidad sí es igual para el adulto que para el niño, porque la serpiente no va a discriminar que este es un pequeño, entonces le va a inocular menos. O sea, nada. Usted clasifica al niño y si es moderado, leve, moderado, severo, pues le va a colocar las cantidades de viales que requiere. Bueno, la idea es que el suero se tiene que aplicar no haciéndole pruebas intradérmicas, ni pruebas oculares, ni esas cosas, sino se tiene que aplicar de una forma lenta. Recomiendan 10 gotas por minuto, usando un macrogoteo, usar 10 gotas por minuto y esperar 10 minutos. Si no pasó nada, que suele ser lo más frecuente, entonces le abre el resto de lo que quedó, ¿sí?, para los siguientes 30 minutos. O sea, más o menos en 40, 45 minutos le hemos aplicado el total del suero antiofídico. Pero, si la persona hace anafilaxia, o sea, anafilaxia, recuerden que era la presencia de compromiso de 4 órganos, la piel y mucosas, el aparato respiratorio, el aparato cardiovascular y el aparato digestivo. Si la persona lo pone en riesgo la vida, el choque por anafilaxia, pues no le puedo seguir infundiendo el suero. Entonces yo tendría que parar y recuperar ese paciente desde el punto de vista de su volemia, ¿sí?, y usar la adrenalina que en la charla aquella la habíamos visto, que produce el efecto ese deseado
de volver a encontrar las resistencias vasculares sistémicas y a disminuir la pérdida por fuga capilar que existe en la anafilaxia, y que es el pilar del tratamiento. En el caso de que el accidente sea por la familia Viperidae, pues la adrenalina iría siendo intravenosa a dosis de 0.3 miligramos por dosis, ¿sí? Y no colocar el 0.5 como habíamos quedado en la otra anafilaxia, porque la adrenalina intravenosa produce una sensación de opresión en el tórax, de calor facial y de muerte inminente, y produce arritmias cardíacas. Entonces, es mejor aplicar una dosis más pequeña cuando es intravenosa. 0.3 sería como la dosis a colocar, y se puede repetir cada 10 minutos hasta que el paciente recupere la presión arterial y hasta que el patrón o la oxigenación del paciente mejore. Por lo menos que se acabe el estridor, no las sibilancias, pero por lo menos el estridor no exista. Las sibilancias van a continuar por días y no nos interesa, pero que el patrón ventilatorio del paciente mejore, y que la oxigenación, la oximetría de pulso se ponga por encima de 90%. Y cuando logremos eso con líquidos, con adrenalina y oxígeno, con betamiméticos, con esteroides, con antihistamínicos, etcétera, como habíamos quedado en el manejo de la anafilaxia, pero siempre teniendo presente que el pilar del tratamiento es la adrenalina. Entonces, cuando estemos ya en metas de presión arterial y de trabajo ventilatorio de índice de oxigenación, volvemos a reanudar la aplicación del suero antiofídico a razón otra vez de 10 gotas por minuto. Sí o sí toca aplicarlo, porque si yo lo dejo de aplicar, pues entonces se muere del envenenamiento que se tiene. Entonces, el médico tendrá que interrumpir o no, o una o varias veces, la aplicación del suero hasta que lo logre aplicárselo todo al paciente, o sea, lo pueda desensibilizar. Esa es como la forma de aplicar el suero antiofídico. Y para los celápides se consideran que también son accidentes graves y que la dosis mínima debe ser de 10 viales, ¿sí? Porque ese accidente no se puede clasificar. Si está paralizado, son 10 viales, y la forma de aplicarlo es la misma, usando 10 gotas por minuto por 10 minutos, y observar si existen o no reacciones adversas para interrumpir o no el tratamiento. La siguiente. Unas recomendaciones más generales ya finalmente. A veces el paciente 8 días después de un accidente ofídico continúa intoxicado. Intoxicado quiere decir continúa con sangrados, continúa con alteración de los tiempos de la coagulación, etcétera. Entonces el médico lo tiene que reclasificar y aplicarle la dosis de acuerdo al número de viales, de acuerdo a la clasificación nueva, o sea, la nueva clasificación, ¿sí?, de su estado clínico, de la severidad actual de ese paciente. Nosotros pues somos un país de origen indígena, y entonces tenemos todavía arraigados algunas cosas indígenas y de costumbres, y nosotros debemos facilitar, en caso de que la familia lo pida, en rezos y cosas de esas, siempre y cuando no demoren la atención, o sea que el chamán puede estar detrás de ustedes haciendo muecas y cosas de esas y rezos, pero no interrumpir el tratamiento del paciente en cuanto a la oportunidad, y tampoco se pueden permitir el uso de emplastros ni cosas vegetales, ni tabaco, ni ungüentos, ni cosas de esas encima de las mordeduras de las serpientes. Es la única recomendación. Bueno, no elevar la extremidad. Recuerde que si uno eleva la extremidad, facilita el retorno venoso y la intoxicación, o sea, el veneno llega más rápido a la circulación general, entonces se va a intoxicar más rápido. Entonces, si ustedes ven un edema en la extremidad, pues no lo eleven, o sea, porque uno tiende a elevar las extremidades edematizadas, pero en este caso es mejor no hacerlo para disminuir la velocidad del envenenamiento. La siguiente. También la movilidad de las extremidades aumenta el retorno venoso y facilita la intoxicación. Entonces podrían inmovilizar con cartones las extremidades para que la persona no las pueda flejar, y de tal modo que no pueda haber ese aumento del retorno venoso de la sangre a la circulación general. Entonces pueden llegar los pacientes con inmovilizaciones. Eso es un acto bueno. No succionar la herida,
porque la vamos a contaminar más. Sí se debe, en la primera hora uno podría como intentar exprimir, porque a veces el veneno queda muy superficial y alcanzaría a eliminarse alguna proporción de este, pero porque el veneno a veces empieza a atravesar los tejidos basado en la hialuronidasa que contiene. Entonces podríamos remover de pronto alguna parte del veneno. Se puede, obviamente, todas las heridas se deben lavar, todas, todas, todas. No hay excusas. Dicen, no, yo no tengo clorexidina, pero tengo jabón de la tierra, pues con jabón de la tierra. Agua y jabón, ¿sí? Para remover la gran cantidad de veneno que pueda estar allí y las bacterias también que puedan estar presentes y se disminuye el riesgo de infección. También se recomienda no usar hielo para aquellos edemas porque la vasoconstricción que produce el hielo aumenta la posibilidad de necrosis. Entonces, este es uno de los edemas que se manejan sin hielo local, porque el riesgo de aumentar la necrosis. Creo que era la última, miremos. Exacto, entonces, si hay preguntas. Sí, señor, una pregunta. Nos había dicho que los viales se disuelven, bueno, se diluyen en 250 cc de salina, Sí, pero eso es independiente de la cantidad de viales, ¿va en sí, 250? sí, esa es, sí. Usted coge 250 y le pone los 4, 6 o 10, sí, no, es la cantidad de diluyentes esa. Listo, gracias. Doc, yo tengo unas preguntas. Listo. La primera, pues para aclarar, para tenerlo ya súper claro, entonces, a diferencia del tema de anafilaxia, cuando se va a tratar enfermedad del suero en estos pacientes, ¿la adrenalina siempre es intravenosa? En el accidente de la familia Viperidae sí, porque en los elápides no, porque los elápides no producen sangrado, no producen alteración de los tiempos de la coagulación, o sea, puede ser intramuscular y usar .5, pero en la familia Viperidae sí, porque no está neutralizado todavía el envenenamiento, entonces le va a causar hematoma, entonces se usa una dosis menor, que sería 0.3 miligramos por dosis, y intravenosa. Ok, gracias. Y otra pregunta, Doc. ¿Qué es más frecuente en los primeros niveles? ¿La presentación liofilizada o la presentación en vial? El vial. Ah, listo. Y otra cosa, digamos, también hablan de lo que son las mordeduras secas, cuando las serpientes pues muerden, pero como tal, ya sea porque comieron minutos antes o lo que sea, no inoculan como tal veneno. Pero entonces uno, ¿qué No tanto sabe. de... No, usted uno lo tiene que mirar es si está envenenado o no. Y O la sea, ya seguridad. es como con clínica y si algo, si uno tiene dudas, Sí, uno lo deja en todo, observación. todo va a ser por clínica, sí. Y la observación también es importante porque a veces los envenenamientos llegan tempranamente y uno no sabe si se van a producir o no. Entonces, el accidente ofídico fue hace 20 minutos y yo no sé si se va, ¿sí me entiendes? Si el paciente está o no está intoxicado, entonces lo tengo que observar periódicamente para ver si produjo envenenamiento y qué envenenamiento, ¿sí? Para poder actuar, porque la mitad de los accidentes ofídicos o un poquito más no producen envenenamiento, entonces uno tendría que mirar. Cuando llegan ya referidos aquí al hospital y esas cosas, pues ya es claro porque ya han pasado 6 horas, entonces el cuadro es florido, ¿de acuerdo? Pero en el primer nivel el médico sí tiene ese problema y es que le pueden llegar tempranamente. Entonces, pero en general recordar que el envenenamiento antielapídico por el lápides es muy rápido, de pocos minutos o en una hora debe haber manifestaciones y si en 6 horas no tiene ninguna manifestación, no está intoxicado. Y de la otra familia, de la familia Viperidae, si el envenenamiento es un poco más lento, entonces el médico no es tan rápido de minutos, o sea, es más lento, pero al cabo de las 6 horas ya hay manifestaciones clínicas y paraclínicas del envenenamiento. Hay una prueba ¿cómo se llama? En primer nivel, que se llama prueba del todo o nada, que uno mete 10 centímetros de suero, de sangre del paciente en un tubo seco sin anticoagulante y lo agita durante 10 minutos y si no forma coágulo, está envenenado, ¿sí? Entonces y probablemente es grave, ¿sí? Y si forma coágulo, uno podría decir, no, esperemos. Ok, Doc, queda claro.
Y la última pregunta es, eh, uno en un primer nivel, desde que haya el suero, puede iniciar el manejo, pero pues por lo que estuvimos hablando de que a veces es necesario más antídoto, a veces es necesario monitorizar la respuesta del paciente, en ese orden de ideas, pues sería viable remitir a todos estos pacientes luego de iniciar un manejo, remitirlos. Pues mire, casi que yo le voy a decir una cosa. El médico de primer nivel, ¿sí? Está más familiarizado con el accidente ofídico que el médico de segundo y tercer nivel, ¿sí? O sea, usted llega a Sabana de Torres y los médicos de ahí saben bastante de los accidentes ofídicos, más que un internista, por ejemplo, de una clínica acá de Bucaramanga, ¿sí? Entonces a veces lo remitimos es por miedo, ¿sí? Entonces, yo pienso que si un médico, los envenenamientos son leves, los puede manejar en primer nivel. Si el envenenamiento es moderado o grave, podría ir a segundo o tercer nivel. Ok, doc, gracias. Doctor, y para la aplicación del suero, en ningún momento, o pues no sé si se haya considerado administrar antihistamínicos o corticoides como profilaxis. Pues mire, si hay manifestaciones de alergia o anafilaxia, vamos a usar esas cosas. Si no, podríamos no usarlas. Recuerden que ¿cómo se llama? El antihistamínico solo es para el prurito, ¿no? Entonces, el prurito, pues nadie se muere de prurito, ¿sí? Entonces, pues no pondrían riesgo. Los esteroides son para las reacciones bifásicas, porque en primera instancia es la adrenalina. Los líquidos, la adrenalina, los betamiméticos y cosas de esas, pero no es el pilar del tratamiento de una anafilaxia. Le ayuda para reacciones bifásicas, o sea, que hizo anafilaxia ahorita o reacción alérgica severa ahorita, y entonces, obvio, ahí sí, pero si no la hizo, si no la tiene, pues no va a impedir que la haga. Ah, ok, doctor, esa era la pregunta, a ver si había alguna forma de hacer profilaxis o no. No. Ah, bueno. Sí, a mí me interesa que no sé, levanten la mano y digan, quedó claro o no, porque es que esto sí es un tema de un médico general. Y mire, yo puedo poner a un médico general con el conocimiento apropiado, ¿sí? Y a un internista o a cualquier otro médico, incluso un urgenciólogo, ¿sí? Y el médico general, si está bien entrenado, es tan bueno o mejor que el especialista. Eso yo lo sé porque lo he vivido, ¿sí? Entonces, obviamente, los agentes ofídicos acá en la ciudad son muy pocos o no llegan. Llegan es al hospital, pero a las clínicas llegan muy poquitos, casi no llegan. Entonces, mira que el médico general es el pilar, el pilar de todos los tratamientos en el accidente ofídico y del inicio del tratamiento, de ver la severidad de la clasificación, etcétera, porque es que él es el que está en contacto mucho más frecuente con los accidentes ofídicos que los médicos especialistas. En los llanos orientales, por ejemplo, solo los accidentes graves migran a otros sitios, los que requieren cosas muy específicas, porque los manejan en todos esos sitios del Amazonas y todo, ellos son expertos en esto. Y acá, por ejemplo, en Barranca Bermeja, no manejan muy bien eso y muchas veces, la gran mayoría de las veces, no requieren venir aquí. Entonces, sí es muy claro que ustedes hayan entendido lo que el mensaje, sí que es la clasificación clínica. Obviamente, si uno conoce la serpiente, obvio, pues yo no le voy a quitar nada, pero para el médico me parece más fácil por clasificación clínica que por la identificación. Era como el mensaje. Doc, me Doctor, una surgió una pregunta. duda. Dale, ahorita. Dale, que yo iba a preguntar. Eh, pucha, me bloqueé. Doc, uno, digamos, en el accidente por el Apidae, uno podría prever, digamos, la pérdida de la vía aérea por medio, no sé, de administrarle oxígeno al paciente o ponerlo en una posición pronado o
Una... No, es una cosa neuromuscular, o sea, es como si una persona hiciera un Guillain-Barré, ¿sí? Hiciera una miastenia gravis, ¿sí? O sea, es algo donde el músculo no funciona, no es el alvéolo el que está dañado, ni la, sí, ni la músculo, el que no, el que está paralizado. Entonces la persona tiene una insuficiencia aguda hipercápnica porque no respira, ¿sí? Entonces se intoxica con su propio CO2. Listo. Doc, yo una preguntita pequeña, un poquito técnica. Cuando se tiene el liofilizado, o sea, yo vi fotos y es un frasquito con el liofilizado y otra ampolla como con el disolvente. Entonces, se le coloca el disolvente al frasquito, se agita y luego sí se pasa a los 250 de Sí, solución salina. sí, sí, sí. Ustedes tienen que mirar esto. Casi que todos estos frascos tienen un instructivo adentro, ¿listo? Y yo pienso que sí es bueno que el médico lo mire, porque debe saber de dónde viene el suero y la recomendación del fabricante, porque no son las mismas recomendaciones la que hace Brasil, Salbutatán Brasil, el Instituto Nacional de Salud Colombia, Claudio Picado Costa Rica y el de México, que no es que no me acuerdo el nombre del instituto. Entonces, difieren un poco. Entonces, sí es mejor como leer la forma de preparación del suero. El que yo di es el que da el Instituto Nacional de Salud, o sea, el nuestro, el colombiano. Ok, Doc, ya, gracias. Ok. ¿Algo más? Doctor, sí, Ah, una última pregunta. En sí. el accidente severo, digamos, yo le paso los 10 viales. Si el paciente necesita más, yo lo determino después de que, digamos, a los 40 minutos que termine esa infusión y le No, pondría más no. o... Más o menos la reversión de la intoxicación se ve entre 6 a 24 o más horas. ¿Sí? Entonces, no lo puede calcular de esa forma tan rápida, ¿sí? En el accidente ofídico por el ápides sí es más rápido, pero, pero los accidentes de la familia Viperidae, no. En la familia Viperidae la neutralización de eso se va a demorar un poco más y los tiempos de la coagulación se van a normalizar más tardíamente, o sea, no son inmediatos. En el paciente de accidente ofídico por el ápides, sí la persona elige los 10 viales y va a haber resultados tempranos. Listo, doctor. Entonces, para, digamos, para utilizar más suero, yo lo usaría después del día. A las 6 horas usted le va a hacer monitoreo de tiempos de clínico y de tiempos de la coagulación y fibrinógeno. Si usted ve que sigue alterado, obviamente le tiene que volver a reclasificar. Mire, otro tips tal vez es el siguiente. En el accidente leve los tiempos de la coagulación están normales. En el accidente moderado los tiempos de la coagulación están alterados, pero son medibles y el fibrinógeno es mayor de 200. Y en el accidente severo los tiempos de la coagulación son infinitos y el fibrinógeno menor de 200. Listo, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, qué pena una pregunta. Durante, digamos, el tiempo que nosotros dejamos en observación al paciente, pedimos los exámenes de las pruebas de coagulación y esperamos, digamos, aproximadamente cuánto tiempo, según el tipo de serpiente, digamos, o cuánto tiempo lo dejamos. Pues la verdad es que eso se debe hacer rápidamente, ¿no? Porque afortunadamente en los primeros niveles le corren a esto, ¿sí? Y uno debería tener respuesta de laboratorio en 45 minutos a 1 hora para tomar decisiones. Son exámenes fáciles, no son exámenes complejos. Y son de Bueno, primeros niveles, ¿no? bueno. Vale, gracias. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces, mañana, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles temas? Mañana revisamos 2 temas a las 5. ¿Me recuerdan, porfa? Sería entonces... Manejo de heridas y paciente Ujú. electrocutado. Listo. Ok. Ok. Vale, entonces mañana nos vemos a las 5. Muchas gracias. A usted, Listo, Doc, sí, muchas señor. gracias. Doctor. Buenas noches. Gracias, Chao. Doc, doctor. disculpe, yo le quería preguntar, finalmente lo de laboratorio de simulación,
¿Se va a hacer o todavía no se puede? Pues sí, eso se puede, pero yo ¿sabe cuál es el problema, Daniel? Yo no puede, no, ¿sí? O sea, no pueden ir más personas porque no permite. Entonces, pues si ustedes quieren, cuadramos una, yo no sé, pero, pero solo permiten 4. Entonces tendríamos que hacer como 3, imagínense, 3 idas para lo mismo, ¿no? No sé. Sale como harto. Pero por mí, yo en lo que hacer. Bueno, ¿Vale? entonces, pues sí, yo le voy a escribir, escribo cualquier cosa. Dale. Ok. Chao, hasta luego. Hasta luego, muchas Bueno, gracias. gracias. Saludos, doctor, hasta mañana. Hasta luego.